Queridas amigas y amigos, en el contexto del centenario de la conmemoración de Luis Emilio Recabarren, líder y mentor del proletariado chileno, la Dirección de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales, en colaboración con el Teatro Universitario Expresión de nuestra institución y Ediciones LER, les extendemos una calurosa bienvenida a la presentación del libro Luis Emilio Recabarren, Cartas Inéditas, una recopilación a cargo de don Jorge Gallardo Pefó. Seguidamente, daré lectura al saludo de don Jorge Gallardo Pefó, representante de la editorial LER. Estimadas amigas y amigos, para Ediciones LER es un orgullo haber sido acogidos por la Universidad Arturo Prat para la presentación de nuestro libro Cartas Inéditas de Luis Emilio Recabarren. En primer lugar, queremos agradecer al director de Vinculación con el Medio y Relaciones Internacionales de la Universidad Arturo Prat, señor Diego Olivares Zuleta, y a los profesores Iván Vera Pinto Soto y Patricio Rivera Holguín, quienes hacen posible que hoy estemos aquí. Y un especial saludo de Ediciones LER a todos los presentes. Ediciones LER es una iniciativa editorial de nuestro sitio web luisemiliorecabarren.cl. Para nosotros, presentar este libro hoy, precisamente en la tierra en que Recabarren realizó gran parte de su labor política, donde fundó el Partido Obrero Socialista, el cual 10 años después pasó a llamarse Partido Comunista, tiene un profundo significado. El historiador Sergio Grez decía en una oportunidad que al traer al presente a los compañeros como Luis Emilio Recabarren, ellos nos interpelaban respecto a qué estábamos haciendo nosotros hoy en día. Las cartas de Recabarren nos aproximan al Recabarren del día a día, a su quehacer cotidiano, a sus planes, ideas, preocupaciones y, por qué no decirlo también, a sus polémicas con sus compañeros del POS. En estas cartas conoceremos y comprenderemos mejor la titánica obra que realizó Recabarren. Al libertador Simón Bolívar lo llamaban el hombre vencedor de las dificultades. Bueno, igual Recabarren fue de ese estirpe, de hombres revolucionarios. Hasta el último día de su vida lo dio todo por la causa de la emancipación de los trabajadores y trabajadoras. Este libro está dedicado a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y tiene una dedicatoria muy significativa. Es para un compañero nuestro, quien nos incentivó en un ya lejano 2007 a emprender esta labor de difusión de la vida y obra de Luis Emilio Recabarren. Rendimos homenaje al compañero Carlos López Vila, nacido en Pozo Almonte, obrero salitrero, dirigente político y sindical durante toda su vida. Muchas gracias, Jorge Gallardo Pefó. A continuación tengo el agrado de invitar al doctor Patricio Rivera Holguín a realizar la presentación del texto en mención. Dejo con ustedes al doctor Patricio Rivera Holguín. Buenas noches, un gusto estar aquí, invitado por el colega y amigo Iván Vera Pinto, en este recinto tan histórico por lo demás. Y además con los nervios del no manejo del escenario, porque en la realidad es escenario, y yo no estoy acostumbrado a los escenarios. Entonces, en cierta forma, me excusan el nerviosismo que debo tener, más aún en el lugar en que estoy, más aún al lado de un director y un actor, más aún presentado por un actor. Entonces, por favor, imagínense. O sea, ¿me entienden? O sea, Basige, parafraseando a Gana, trasplantado hacia esta zona. Y procedo, me voy a cambiar la gafa porque haber nacido en el siglo XX pasa la cuenta. Y en ese aspecto, primero comenzar a señalar que el texto de Cartas Inéditas
correspondencia con Alberto Martínez, dirigente de la Federación Obrera de Chile. Bueno, estas cartas que se le hacen a Alberto Martínez, que no tiene que ver con el del UNAD, con el rector, en ese aspecto de que creo de que refieren a elementos muy importantes. Primero, cronológicamente, están situadas desde el 6 de abril de 1912 a 1920. Unos años antes del viaje de Luis Emilio Recabarren a la URSS y también unos años antes de, obviamente, su muerte. Y en ello también señalar lo que significa la vivencia en el Partido Obrero Socialista, las tensiones que hay, porque en este aspecto el texto es una fuente, es una recopilación de cartas que muy bien lo señala Gallardo Pefort, y sobre eso hago una presentación de Rolando Vallejo espectacular, a modo de síntesis, que es un académico de USACH. Y en ello parte desde las primeras cartas señalando ciertos dotes, se pueden revelar, organizativos. En ese sentido, obviamente bajo la mirada de formación de análisis histórico y por lo demás también, que es lo más fuerte mío de la enseñanza de la historia, dado los estudios posgrado, se puede inferir a modo primario dentro de un análisis crítico del discurso, como bien señala para los textos Fandir y para la historia un poco Todorov. Creo que se revela de inmediato el dote organizador. Es un dote organizador que se plasma en cada carta. Parafraseando al cristianismo, es como un San Pablo, de cierta forma, cuando revela en sus cartas bíblicas, no en Hechos de los Apóstoles, con excusa a los cristianos que puedan sentirse susceptibles, pero en eso tiene elementos fuertes de ellos, la fortaleza, la comunicación, el sentido de requerir información, y además podemos notar la diferencia de la región con el centro, dado que se puede leer una tensión en eso. Esto se sitúa dentro del contexto del siglo salitrero. Hablar del siglo salitrero es hablar de una parte de Iquique de fines del siglo XIX hasta una parte considerable del siglo XX. Si bien el siglo salitrero para una historiografía termina en 1930, continúa luego culturalmente incluso hasta los últimos cierres de oficinas que tuvimos hacia la década de los 70 con la última oficina en Tarapacá encerrarse, y que ello nos da y nos otorga el todavía tener pampinos y pampinas. Creo que el desierto se transforma en su sentido de simeliano, parafraseando a George Simmel, destacado sociólogo, en habitado cuando se convierte en un lugar. O sea, un lugar, sociológicamente hablando, un lugar cuando hay interacción. Y el desierto es habitado y entendido como una palabra que es pampa, cuando hay una productividad en torno a ello. Y eso hace que surja aquello que investigadores como Sergio González han denominado el pampino o la pampina en su escrito mediados de los 80. Y además de ello con cierta conciencia, como señalaba también el historiador Reyes de Antofagasta. Ahora, esto nos extrae, leyendo las cartas de Recabarren y un poco recordando los escritos de Florian Recabarren, un investigador histórico antofagastino que escribió mucho sobre el tema de guerra civil, y uno de los pocos que ha escrito sobre la matanza obrera de San Gregorio en el año 21, en la cual estaba Recabarren todavía vivo. Podemos señalar ciertos elementos que nos invitan a algo. Primero, esto como texto es ya para una propuesta de investigación para soportar ciertas tesis y para cruces respecto a la organización o la vida política de Recabarren. No dice de su vida personal, pero sí señala sus elementos políticos, el surgimiento de periódicos o semanarios más allá del despertar de los trabajadores, obviamente las tensiones que señala con Martínez, la aparición de ciertos compañeros que generan ciertos problemas, y además el desarrollo de una ética revolucionaria, pero a la vez cuando se lee la carta también se puede inferir que no solamente había una postura revolucionaria, sino una postura revolucionaria parlamentaria. Algo que
los partidos comunistas del siglo XX, en la época soviética llegó en cierta forma reformismo, y que incluso fue una palabra despectiva en el ámbito de la izquierda, ¿no? El reformismo. Y en ese aspecto se puede leer ello perfectamente en las cartas de Recabarren, que hay una postura a lo parlamentario. Y nos sitúa en ese tipo de contexto. Ahora, en términos de didáctica, muy interesante también, porque permito citarnos en un Iquique, hay ciertas formas de apellidos que todavía incluso las podemos rastrear, mostrarlas como en un ejercicio didáctico, lo que es una fuente histórica, como interpretación histórica, para historia regional, que pueden trabajar perfectamente las y los colegas de historia, tanto en educación media como en educación básica. ¿Qué decir de la formación docente en la pedagogía de la historia, que es la más cercana? Perfectamente trabajable, pero sin embargo ciertos extractos pueden ser desarrollados mediante una crítica y pensamiento histórico, que es lo que más se necesita en cierta forma para poder elevarse al pensamiento crítico. O sea, la medida que desarrollamos un pensamiento histórico tenemos el elemento basal para poder entender los procesos históricos, ¿ya? Parafraseando a Pierre Vilar. Ahora, y en este sentido quiero dar también unos minutos, dado el contexto, y que no es menor debido al término del tiempo, dado que nos acercamos hacia el 2025, y se me viene a la mente 1925, más todavía teniendo al lado a Iván Berapinto, autor de Coruña, Nairo y los vientos. Y en esto no puedo dejarlo de lado, porque estamos cerca de los 100 años de la matanza obrera, o masacre obrera, o suceso, como también se le llamaron, de La Coruña, y no hay que soslayarlo, dado que existe un trabajo de tiempo en eso. Y es necesario articularlo y estar presentes en un sentido de, incluso su rescate. En una época fue un rescate porque estaba prácticamente en el olvido. El esfuerzo de Julio Cámara, y su hermano Teo, el esfuerzo de Iván Berapinto, el esfuerzo de Luis Espinosa, son constantes en este trabajo que lleva tiempo. O sea, incluso de Flores, de Iquique TV, en un momento cuando se hizo el montaje, el fundador de Iquique TV de La Coruña hace años atrás. Es un trabajo que incluso fue de forma silenciosa, un trabajo prácticamente que recuerda las cartas que señala muy bien Recabarren, organizativo, hasta celular, porque en su sentido célula, no el aparato, cuando nos juntábamos como muy pocos, ¿no? Tratando de decir que esto se va a hacer o esto no. Y lo digo con este sentido porque vienen 100 años, y con los 100 años se articulan más cosas, se articulan figuras, se articulan imágenes, se articulan fotos, se articulan iniciativas, financiamientos y demás cosas. Recordemos lo que pasó para el año 2007 a propósito de la Escuela Santa María. Entonces creo que en ese aspecto nos está de más de que se integre en ello a organizaciones sociales, y no solamente que en el ámbito académico, que muchas veces es popular, hay que decirlo, hay que ser realista en eso, y organizaciones sociales, organizaciones gremiales, como la Central Única de Trabajadores, por ejemplo, con los cuales incluso los primeros trabajos para el tema Santa María en el año 2000 y fines de la década, fines del siglo XX en Iquique, fueron con la CUP en esa época, para recordar Santa María, con las distintas administraciones de la CUP, y eran muy pocas personas, así en la escuela, en una oportunidad no fueron más de 8, y fue hacer un trabajo, y después con Coruña. Y esto hay que señalarlo un poco porque no hay que olvidar eso, y en la medida que más articulemos, más fuerza damos, e incluso hacemos más real lo que en un momento dice Recabarren en sus cartas respecto a la organización. Invito a leerlo, voy a ser respetuoso del tiempo que yo mismo me señalé, y en ese sentido es leer una carta, es trasladarse a otros tiempos, más todavía cuando hoy en día casi las cartas no existen, los mensajes son instantáneos, se habla y se escribe por otros mecanismos como el último, el WhatsApp, pueden venir otros más, y la carta es otra época, ¿no? A los que somos del siglo XX, nos invita al papel que señalaba las emociones, que uno se leían hasta los momentos, se leían lo instantáneo, a pesar de que podían estar desfasadas por meses y hasta por años, pero recordaba otra forma. Hoy en día la carta es una carta incluso de recomendación, una carta de aceptación a algo, a una carta de citación, ¿verdad? Pero la carta era nuestro mayor vínculo. Creo que el leer la carta y las cartas de Recabarren nos llevan a eso. Es un excelente puente del tiempo, así lo definiría respecto a una época
que si bien puede parecer gris oscura, es una época también en que nos daban esperanzas. Solo eso, gracias. Al fin estará en la mente grabado tu inmenso anhelo, mientras nos alumbre el cielo con su rol resplandeciente. Tu nombre estará presente en barricada y trinchera, será símbolo y bandera en la conquista del pan, eres guía y capitán de toda clase obrera. Para Luis Emilio Recabarren, el arte tenía un significado profundo y trascendental. Lo veía como una herramienta poderosa para expresar las luchas y aspiraciones del pueblo, así como para promover la conciencia social y la solidaridad. Es por ello que en esta oportunidad el cantautor Harold Hurtado nos interpretará dos temas musicales de su autoría. Él es un cantautor, trovador urbano, que se caracteriza por su libre y antojadiza forma de escribir, componer y cantar. Sus canciones nos hablan de amor, desamor y contingencia social, cuyo reconocimiento lo ha logrado cantando sus propias canciones. Presentamos en este escenario a Harold Hurtado. Muy buenas noches. Es muy difícil poder interpretar algo para los grandes líderes, como Luis Emilio Recabarren. Pero sí, esta canción creo que se ajusta a aquellos tiempos que pasaron, a los tiempos presentes y a los tiempos que vendrán. Las luchas obreras que aún continúan. Patria y sol. 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 Son los caminos de la pampa, compañeros en aflicción, compañeros en aflicción. Patria y sol, patria y sol, patria y sol,
clase trabajadora, a la cual yo represento como trabajador social, trabajador cultural, también se ha visto involucrado en hechos represivos. Pero aún así tenemos que levantarnos y surgir con mucha fuerza, de la mano con el viento.
tengo el placer de presentar al profesor Iván Verapinto Soto, quien se referirá al pensamiento de Luis Emilio Recabarren en torno a la cultura, la prensa, el teatro y la educación. Dejo con ustedes al profesor Iván Verapinto. Muy amable, muchas gracias. Gustoso de compartir con ustedes este libro que hoy nace en Iquique. Ya en Santiago se ha difundido y precisamente el gestor de la editorial LER, don Jorge Gallardo, me solicitó hacer este lanzamiento en la región donde Luis Emilio Recabarren durante muchos años trabajó directamente con los trabajadores, con los obreros salitreros. Y para nosotros es un honor tener precisamente las cartas inéditas de este líder obrero. Y más aún, cuando este año estamos conmemorando el centenario de su fallecimiento. Y tal como lo dijo el profesor Rivera, el próximo año estamos conmemorando el centenario de la matanza de la oficina salitera Coruña el 5 de junio de 1925. Creo que son hitos importantes dentro de la historia nacional y que están presentes también en la memoria de los tarapaqueños. Estos son temas ineludibles para nuestra cultura regional, porque por un lado ha sido siempre escamoteado por la literatura oficial. No está incluido el currículum escolar. Y siempre hemos tenido referencia de las luchas obreras y de los líderes a través del arte de la literatura. Desde el comienzo del siglo XX ya hay una profusa difusión a través de los escritores, tanto ácratas, socialistas. Y el día de hoy, precisamente en este salón auditorio que tiene la historia de los veteranos de la Guerra del Pacífico, creemos que es el lugar preciso para hacer memoria. Me voy a atrever a hacer algunas reflexiones en torno al pensamiento de Luis Emilio Recabarren, que creo que es pretencioso en tan poco tiempo poder profundizar sobre ello, puesto de que el pensamiento de Luis Emilio Recabarren tiene un proceso evolutivo que parte justamente desde su militancia a los 18 años del Partido Demócrata y luego va a fundar el Partido Obrero Socialista y luego el Partido Comunista. Pero su pensamiento va desde la admiración al anarquismo, pasa por el liberalismo, pasa por el socialismo positivo y en la última década, en la última etapa de su vida, por el marxismo. Si nosotros revisamos la literatura de Luis Emilio Recabarren, en ninguna parte habla de Carlos Marx, no habla del marxismo. Es más, en una obra que nosotros representamos, que se llama Desdicha Obrera, él habla al final del maximalismo, ¿no? Es decir, Luis Emilio Recabarren tiene un pensamiento que va evolucionando con el tiempo y con el contexto histórico que va viviendo. Y por lo tanto, tiene muchas lecturas. Me voy a atrever a tomar algunos aspectos clave de su pensamiento. Tal como lo tipifica el Premio Nacional de Historia don Gabriel Salazar, Recabarren era un líder orgánico, cuya ideología se fundamentaba en su experiencia directa con los trabajadores en sus entornos laborales y residenciales. En ese sentido, creía que el poder local es aquel que se gesta en el seno de las comunidades. Él pone el acento en ese aspecto. Él cree en la soberanía popular. Él cree que es el pueblo, el mandatario, el que debe
gestar un programa, una constitución, y que es el pueblo el que debe elegir a sus representantes con un mandato definido. Él cree en la soberanía popular, no cree en que los líderes intelectuales o pequeños burgueses van a dirigir al pueblo. Esa es una característica muy propia de Recabarren. Su enfoque político se centraba en el territorio que habitaba, considerando los partidos políticos y la participación en el Congreso como aspectos secundarios. Es por ello que era muy dado a ver a Recabarren en las oficinas salitreras, y muchas veces no era aceptado por los patrones. Entonces tenía que incluso dormir cerca de la oficina salitrera para el otro día estar ahí junto a los obreros. Él era de un tamaño no muy alto y se paraba justamente en un cajón, y en ese cajón elevaba su voz. Un hombre amable, gentil, pero fuerte en su postura. En otras palabras, su ideario, el concepto de poder popular, se basaba en la soberanía del pueblo en sus propias regiones. Podríamos considerarlo hoy día como el primer regionalista, porque centra toda la atención en la región y no en el centro, porque en el centro está todo el poder hegemónico de los partidos políticos y también de la burguesía en aquel entonces. Era un hombre de acción, vital, lleno de vida, de pasión. No era el dirigente que manejaba su estrategia desde una oficina. No tenía los adelantos que tenemos ahora, las redes sociales, para poder comunicarse con la gente. Él iba y conversaba, dialogaba, platicaba en forma directa con los trabajadores. Y ese es un punto importante también. Él ponía el acento en la plática. Y para generar el poder popular tiene que nacer de la plática directa con los trabajadores. No de otra manera. No por la instrucción o el guía de un intelectual o de un dirigente político de la capital. Jamás. Él era tenazmente reacio a ese tipo de dirección política. Y es por ello de que tenía un contacto directo con las masas. Esta postura lo llevó a enfrentarse políticamente dentro del mismo Partido Comunista. Se opuso, por ejemplo, a ser subordinado por el Kremlin, o mejor dicho, por la dirección de Stalin, ya que creía en la autonomía del partido. Por ello mismo, fue insultado y expulsado por los jóvenes bolcheviques estalinistas del Partido Comunista. La verdad es que Recabarren terminó solo, con mucho dolor. Él sufría de constantes ciclos de depresión, pero al sentirse abandonado por su propio partido, él decide suicidarse en 1924, a la edad de 44 años de edad. En ese tiempo, su propuesta política fue rechazada tanto por el Partido Socialista como por el Partido Comunista, aunque solo lo reconocieron como fundador, evitando discutir sobre el contenido político, ya que para él el socialismo era una ideología de la clase popular y no de un partido específico. Él en el último tiempo, tal como lo señaló el profesor Rivera, tuvo un autoexilio en Argentina. Allí participa del Partido Socialista Argentino, se hace militante y luego tiene un viaje por toda Europa y en la Unión Soviética.
en 1920, y queda maravillado justamente por la Unión Soviética, que recién estaba cimentando las bases de una república socialista. Sabemos muy bien que la Revolución Rusa o la Revolución Soviética ocurrió en 1917. Entonces, estaba, digamos, toda la pasión latente. Pero al regresar, él también se muestra crítico frente a algunas directrices. Amén de ello, hay pilares, creo, que son fundamentales en el pensamiento de Recabarren. Uno de los pilares es la identidad y la solidaridad de clase. Según el maestro, la cultura obrera se entrelazaba estrechamente con la identidad de clase y la solidaridad de los trabajadores. Promovía la formación de una conciencia de clase que cohesionara a los obreros en defensa de sus derechos y en la búsqueda de una sociedad equitativa y justa. Él habla de un nuevo mundo, ¿no? Un socialismo casi utópico. Además, él concebía la cultura de los trabajadores en un sentido muy amplio, que iba más allá de las expresiones artísticas o folclóricas. Para él la cultura obrera comprendía un conjunto de valores, de prácticas, de expresiones que debían surgir del mismo pueblo. Otro aspecto importante es que él impulsa la participación activa de los trabajadores en la creación y la difusión de su propia cultura. Defendía a ultranza la autogestión y la independencia de producción de los medios de expresión cultural, tales como los periódicos, las revistas, el teatro, la música, emancipándolos absolutamente de la influencia de las clases dominantes. Bien sabemos que a principios del siglo XX, acá en Iquique, las grandes empresas, las grandes productoras traían al mejor teatro de Europa, ¿no? En una réplica, en un símil de las costumbres burguesas europeas. Y eso era justamente lo que se hacía a través del teatro municipal, y luego las compañías viajaban, qué sé yo, al interior, a las oficinas salitreras. Pero era una réplica de las costumbres, de los contenidos, de las temáticas que interesaban a la burguesía. Por lo tanto, Recabarren plantea la contracultura, es decir, una cultura obrera que se oponga a esa cultura dominante burguesa. La cultura obrera debía reflejar fielmente las condiciones de vida, de trabajo y de la lucha de los trabajadores. Valora todas las expresiones artísticas y culturales que surgen de la experiencia cotidiana de los obreros y que contribuya a visibilizar las demandas y aspiraciones. Al revisar uno la literatura dramática, que es muy sencilla, la de Recabarren, pone el acento justamente en las situaciones coyunturales y en las situaciones más críticas que vivía el pueblo en aquel entonces. Hay una fuerte crítica al clericismo, hay una fuerte crítica a la burguesía y a los males sociales que en aquel tiempo imperaban. Él ve en la cultura un instrumento de concientización y de movilización. La cultura obrera no puede ser simple diversión, debe movilizar. Creía en el potencial transformador que tiene el arte y la cultura para que los obreros tomaran conciencia de su realidad y procuraran transformarla. Él pensaba de que debía la cultura integrarse a la acción política y social de la clase trabajadora. Consideraba que el arte y la cultura debían estar al servicio de la causa obrera, contribuyendo así a la formación de una conciencia revolucionaria y al fortalecimiento del movimiento obrero. De alguna manera, su pensamiento se acerca a lo que posteriormente Bertolt Brecht
maestro del teatro épico alemán, va a hacer con el teatro obrero, y Erwin Piscator también hace con el teatro obrero en Alemania. Es un teatro, es una cultura, es una expresión artística hecha por los mismos trabajadores y para los trabajadores, y para crear conciencia sobre su realidad. Ese es el punto. No es arte por el arte. Él plantea que el arte debe divertir, pero debe ser una diversión compleja. Es decir, permitir la reflexión del público, la reflexión crítica. Su visión integral de la cultura obrera, yo creo que sigue siendo relevante hasta el día de hoy, como inspiración que busca utilizar el arte y la cultura como herramientas de transformación social y de emancipación de los trabajadores y de todo el pueblo. Ahora, él tiene un afán permanente de crear justamente periódicos. Donde va, crea un periódico. Se dice que más o menos como 50 y picos periódicos juntó a nivel nacional. Él veía que el periódico, la prensa, más el teatro, más el partido, eran los ejes para poder concientizar. Entonces le da un valor preponderante a la prensa. Recabarren vivió en una época, yo diría, algo parecida a la que nosotros vivimos actualmente. Guardando las distancias históricas, por supuesto, pero una época bastante compleja, de crisis, de demandas sociales, de cesantía, de hambruna y más aún de represión. Imagínense ustedes que en ese periodo de comienzo del siglo XX hasta los años 30 tenemos la matanza de la masacre del Mitin de la Carne en Santiago en 1905, en 1906 tenemos la matanza de la Plaza Colón, en 1907 tenemos la matanza de la Escuela Santa María, en 1921 tenemos la matanza de San Gregorio, en 1925 tenemos la matanza de Manucia, y en el mismo año, en el mes de junio, tenemos la matanza de La Coruña. Por citar algunas, porque ahí no terminaron. Entonces, imagínense el contexto social, económico y político que se vivía en aquel entonces. Además, Chile entra en un proceso de industrialización, de urbanización, lo que lleva a la formación de una clase obrera cada vez más grande y más sólida, la creación del proletariado. Y ese proletariado va a luchar por sus derechos, por sus reivindicaciones. En ese escenario, entonces, la prensa obrera se volvió crucial como un vehículo para difundir las demandas, las reivindicaciones. Me pregunto hoy, ¿cuántos diarios obreros existen en Chile? Poquísimo, no sé. ¿Cuántos obreros, cuántos diarios hechos por los mismos obreros, no por intelectuales? Imagínense ustedes entonces esa situación, donde los obreros son los dueños, y él luchaba justamente para que fueran los dueños de ese medio de difusión. Para él, la prensa obrera desempeñó un rol importantísimo en la difusión de todas sus ideas. A través de los periódicos y las publicaciones de la época, la clase trabajadora encontraba un espacio para expresar sus demandas, discutir sobre sus problemas, organizar las acciones colectivas, poder también reflexionar, e incluso dentro de los mismos periódicos van incluidas algunas obras de teatro. Entonces, no solamente era el tema político, sino que también el tema artístico, literario. Él consideraba de que era importante que el trabajador tuviera el acceso a una información veraz y la articulación de ideas permitieran entonces el fortalecimiento
del movimiento obrero organizado. Recabarren y la prensa obrera en Chile contribuyeron de una manera significativa a la formación de la conciencia social y política de la clase trabajadora, fomentando la organización y la movilización en busca de un sistema social más justo e igualitario. Creo que su legado sigue siendo relevante hoy día, recordándonos la importancia de la lucha de los derechos humanos y de la dignidad de los trabajadores. Uno de los periódicos que fundó precisamente en nuestra ciudad fue El Despertar de los Trabajadores en el año 1903. Este medio de comunicación se convirtió en una plataforma fundamental para difundir sus ideas socialistas y obreras. El Despertar de los Trabajadores jugó un papel crucial en la promoción de la conciencia de clase en los trabajadores, así como en la denuncia de las condiciones laborales injustas y en la lucha por la justicia social. A través de este periódico, Recabarren y otros colaboradores difundieron artículos, ensayos y editoriales que abogaban por la organización social, la solidaridad entre los trabajadores y la igualdad por la lucha de los derechos y oportunidades para todos. Además de su labor informativa, El Despertar de los Trabajadores también servía como un espacio de encuentro, de debate de los sectores populares, promoviendo la participación política y la construcción del movimiento obrero unido y fuerte. En resumen, El Despertar fue un medio de comunicación clave en la difusión de las ideas socialistas y en la organización de todos los trabajadores, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del movimiento obrero y a la lucha por la justicia social. Algo parecido ocurre con el teatro, que jugó un papel importante también en la promoción. El teatro obrero o el teatro social lo utiliza Recabarren también, como le decía anteriormente, como una expresión cultural y artística para difundir las ideas socialistas. En este sentido, el teatro se convirtió en una herramienta poderosa para transmitir mensajes de conciencia social, de crítica. Bajo la influencia de Recabarren surgieron numerosos grupos artísticos, teatro para niños, teatro de adultos, formación de coro, en fin. Él veía que el arte era un medio que facilitaba la comunicación con diferentes tipos de público. Recordar los sábados rojos ahí en la Plaza Condel. En este sentido, el teatro se convirtió en una poderosa herramienta de conciencia social. Estos grupos no solamente entretenían al público, sino también cumplían con una función educativa y movilizadora. Recabarren y la educación. Recabarren tenía una profunda convicción sobre la importancia de la educación como herramienta fundamental para la emancipación de los trabajadores y de la transformación de la sociedad. Abogó incansablemente por una educación accesible, gratuita y de calidad para todos y todas, especialmente para los sectores desfavorecidos. Creo que hasta el día de hoy Recabarren tiene pertinencia porque estamos luchando por lo mismo. Él defendía la idea de una educación universal, derecho universal, accesible para todas las personas, sin importar su origen social y económico. Luchó contra las barreras que impedían el acceso a los trabajadores y sus familias a la educación, abogando por la creación de escuelas públicas y gratuitas. Para Recabarren, la educación no solo consistía en adquirir conocimiento y sacar un cartón, sino que debía ser liberadora y emancipadora, y que el educando tenía que tomar conciencia por sí mismo de su situación. Cuando uno lee a Recabarren, se da cuenta de que con un lenguaje tan sencillo llegaba a todos y todas. Él no cita, él no se basa en ningún pensador,
muy pocas citas. No como nosotros que estamos metidos en el campo universitario, ¿no es cierto? Y hacemos los papers, los artículos y tenemos que citar fuentes porque para darle cierto fundamento científico a los escritos. Él no. Él habla como habla el pueblo. Él habla de una manera sencilla. Lo que él quiere es movilizar a la gente. No dejarlo confuso con términos que no entiende. Entonces, él defiende justamente ese tipo de educación. Una educación que vaya contra todas esas barreras que impedía el acceso a los trabajadores y a su familia a tener una educación digna. Una educación que no solamente se quedara en los aspectos técnicos, como lo que ocurre hoy día, a veces una educación tecnócrata. Somos buenos especialistas en un área nada más y no tenemos más conocimiento de otras áreas. Muchas veces a mí me ha ocurrido con mis alumnos cuando les digo, tenemos la conmemoración del 21 de diciembre. ¿Qué pasó el 21 de diciembre? Me preguntan. ¿Cómo? ¿Usted lo sabe? No, profesor. ¿Y usted es de Iquique? Sí, soy iquiqueño. ¿Y su papá de dónde es? De Iquique. ¿Y no le ha contado nunca nada? No. ¿Y su profesor de enseñanza media le contó algo? No, jamás. No saben. Hay mucha ignorancia en nosotros mismos, con nuestra memoria, con nuestra historia. Ignorancia. Entonces, para Recabarren eso era fundamental. Era fundamental que la educación sea liberadora y emancipadora. Creía en una educación crítica que fomentara el pensamiento independiente y la conciencia de clase entre los trabajadores, capacitándolos para comprender y transformar la realidad. Él fue un gran promotor de las escuelas nocturnas, de la educación obrera. Él participó directamente en la creación de escuelas que capacitaran a los trabajadores, que era una tendencia además de todos los gremios de aquel entonces. Aquí mismo, en esta sociedad Veteranos 79, ¿no? Había muchos miembros de esa sociedad que eran analfabetos, que habían peleado en la guerra y después quedaron a la deriva, el Pago de Chile, y aquí se les hacían clases, y aquí había una biblioteca, y venían a leer, algo que no se hace en estos días. El legado educativo de Recabarren mantiene su relevancia en nuestros días, inspirando a educadores y activistas a abogar por una educación inclusiva, crítica y emancipadora. Su visión de una educación al servicio de la justicia social y la igualdad de oportunidades sigue siendo el pilar fundamental en la lucha en esta sociedad. Una cita significativa de Recabarren sobre la educación resuena con más fuerza el día de hoy. La educación es la llave que abre las puertas de la libertad y el camino hacia la emancipación de los trabajadores. Es nuestra herramienta más poderosa para combatir la ignorancia, la explotación y la opresión. Por eso debemos luchar incansablemente por una educación pública, gratuita y de calidad, accesible a todos, que promueva el pensamiento crítico y la conciencia de clase. Cierra comillas. Esta cita encapsula la convicción de Recabarren acerca del papel transformador de una educación en la liberación de los trabajadores. Destaca la importancia de una educación inclusiva que capacite a las personas para afrontar todas las injusticias y desigualdades. Él pensaba que más que aprender conocimientos académicos, tenía que cultivar el trabajador la conciencia de clase y la comprensión profunda de su situación como trabajador, así como también prepararlo para enfrentar
los desafíos sociales políticos que tenía al frente. Es cierto, la figura de Luis Emilio Recabarren como líder social, más que un líder partidista, según mi juicio, ofrece numerosas lecciones valiosas para los políticos y dirigentes sindicales de hoy en día. Su enfoque en el desarrollo de la conciencia de clase y una comprensión crítica de la realidad social y política es especialmente relevante en un mundo donde la desigualdad y las injusticias siguen siendo desafíos importantes. Además, su énfasis en el poder local y en la participación activa de la comunidad en la transformación social es una materia crucial en un contexto donde la política a menudo se aleja de las necesidades y preocupaciones reales de la población. Recabarren va más allá de la lucha reivindicativa. Hoy día a veces se centra más en esa temática que en los aspectos ideológicos y políticos. Todos estamos discutiendo por mejores sueldos, los bonos, la negociación, y muchas veces la clase trabajadora se ha mercantilizado o ha perdido su conciencia. En resumen, creo que los dirigentes políticos y sindicales podrían beneficiarse enormemente de estudiar y aprender de la vida y el legado de Recabarren para orientar sus acciones hacia un cambio revolucionario y humanista en la sociedad. Muchas gracias. Pongo en tus manos abiertas mi guitarra de cantor, martillo de los mineros, arado del labrador. Recabarren, Luis Emilio Recabarren, simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol, tu fruto madura y canta hacia la liberación. Víctor Jara. Volvamos a recordar el legado de Recabarren con la canción Cueca de los Trabajadores Chilenos, interpretada por el cantautor Harold Hurtado junto al coro del Teatro Universitario Expresión. Todos deben participar en esta hermosa cueca con sus palmas. Sembrando esperanza.
Gracias.